Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a los hechos que impactan la actualidad política de México y el mundo. Yo soy Verónica Ortiz y en este episodio vamos a hablar de Las hijas de la historia, un libro que nos invita a mirar el pasado de México a través de los ojos de mujeres que fueron mucho más que personajes secundarios. Fueron fuerza, estrategia, rebeldía y visión. Desde reinas, insurgentes, pensadoras, artistas que desafiaron imperios, rompieron límites y escribieron su propia versión y papel dentro de la historia de todos los mexicanos. Para hablar de este tema me acompaña Isabel Revuelta, autora de Hijas de la Historia y quien además es internacionalista, maestra investigadora, promotora cultural, evidentemente escritora y divulgadora de la cultura y de la historia. Isabel, qué gusto tenerte y gracias por estar en Ventana Política. Ay, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Verónica. Siempre es maravilloso platicar contigo, charlar contigo. Además, somos compañeras también en el noticiero de nuestro querido Leonardo Curso. Así que, ¿qué te puedo decir? Así Estoy es. encantada de estar contigo charlando en tu Ventana Política. Gracias, querida Isabel, efectivamente. Y debo decir a nuestro auditorio de que este es el libro Hijas de la Historia 2. Y nada más para poner en contexto, Isabel escribió ya Hijas de la Historia en su primera edición y la verdad es que justo se antojaba que hay muchas más historias de mujeres que han sido protagonistas, ¿no? y que a veces han sido invisibilizadas. Y creo que de eso va efectivamente este libro Hijas de la Historia 2 y me temo que tendrá que haber una tercera edición, por lo menos, querida Isabel. Y déjame empezar preguntándote, porque dice el dicho que elegir es renunciar. Tú has elegido, pues, digo, por obvias razones, no se puede hablar de todas las protagonistas, pero me parece que has hecho muy interesante selección, tanto en el primero como en el segundo volumen, tratando de abarcar mujeres emblemáticas a lo largo de la historia del país, ¿no? Desde la época prehispánica, la conquista, el virreinato, el porfiriato, el México independiente, la reforma hasta ahora. ¿Qué te costó más trabajo? ¿Elegir a las primeras 10 de tu primer volumen o a las 8 de este segundo libro? Me encanta, sí, dices muy bien, es muy complicado hacer esa curaduría, porque claro, uno quisiera hablar de, es evidente, cientos de mujeres que han dado perfil a nuestra historia, pero ese es justo el meollo y por eso es tan complicado elegirlas, porque hay una deuda historiográfica tan grande con el quehacer de la mujer, porque no cuentan nuestra historia. En todos estos procesos de nuestro país, las mujeres no nada más han estado, digamos, en el ámbito protagónico, sino que sin ellas es imposible, sin nosotras es imposible contar la historia completa. Y esa es la historia, esa historia incompleta la que nos han dado durante siglos. Entonces, sí me fue muy complicado. Yo lo digo mucho, este es un libro en 2 volúmenes, son 18 mujeres en 2 volúmenes y hablando justo de esos periodos históricos, las monografías, los libros que sacan pequeñas biografías son fabulosos porque ponen a las mujeres en ese lugar. Pero hablar del proceso histórico completo y ver cómo van hilvanando sus vidas, entonces es algo mucho más profundo y más largo. Y por eso escogí en esta segunda entrega de Las Hijas de la Historia 2, pues solamente a 8, o en lugar de decir solamente, escogí muy profundamente a 8 de ellas. Exacto. Para justamente darle mayor visibilidad al proceso y lo que hicieron ellas dentro de ese momento histórico. Sí, y me interesa mucho justo porque tu proceso, como le llamas, de curaduría, que es, digamos, muy, muy minucioso y detenido, igual que tu investigación. Okay. Déjame preguntarte, porque evidentemente a lo largo de la historia, muchas de estas mujeres o cayeron, digamos, en el estereotipo y en el cliché, ¿no? De los que podemos hablar, o la historia, ya sabes, de las monografías de estampita que me tocaban en mi generación, o ahora en Wikipedia, o donde los puedas buscar, o simplemente fueron invisibilizadas. ¿Cómo reconstruyes históricamente? Porque debe ser un reto también encontrar, digamos, las evidencias
puras y duras para hacer esta revisión, digamos, historiográfica de las vidas de estas mujeres y justo no caer ni en el cliché ni en el lugar común, sino darles como vida y debo decir también, tampoco es una, digamos, divinización de las mujeres, es decir, contar sus vidas, ¿no? Con sus aciertos, con sus errores y con lo que sus decisiones, sobre todo, implicaron. Tal cual, porque de nada sirve una historia llena de apologías, como tampoco sirve una historia colmada de villanos y de malos perfiles de todos estos hombres y mujeres incluso, ¿no? Entonces, una muy mala historia es la historia almibarada, broncínea, una historia en donde tú le pones etiquetas, las madres de la historia, las heroínas de la historia. Y tampoco se trata de eso, porque insisto en esta deuda, una investigadora francesa nos hace ver en tiempos muy recientes con una publicación, su libro se llama El hombre prehistórico, es también una mujer, Marilène Paty-Matou. Desde ese momento es esa deuda, ¿no? Entonces había que poner los momentos históricos, los pedazos de nuestra historia en donde no nos hemos contado, no nos han contado. O, como dices muy bien, nos cuentan con una etiqueta de la madre de la historia en algunas, por ejemplo, en las mujeres de la independencia, ¿no? Las ponemos también como unas verdaderas madres inmaculadas, como si no hubiesen tenido vida, ¿no? Una vida personal. Y eso es lo más interesante, darles la justa medida. Bien complicado porque es casi una acción detectivesca. Por ejemplo, en el caso de la Reina Roja, si quieres ya empezamos a entrar en materia con los personajes. Sí, claro. Quería yo abarcar un periodo, ese México prehispánico. Ya en el primer volumen había yo hablado de mujeres de la importancia como Malinche, Isabel Moctezuma, en pleno proceso de conquista. Y quise hablar de una mujer de ese mundo prehispánico porque pareciera olvidado o también pareciera, por otro lado, que era un verdadero Edén y que las culturas prehispánicas eran absolutamente maravillosas, broncíneas, ¿no? Sí, que vivíamos en el paraíso terrenal, ¿no? Antes de la terrenal, y más siendo mujeres, ¿no? Verdaderas deidades. Es interesantísimo comprender el proceso, por ejemplo, de una mujer como la Reina Roja. La Reina Roja la conocemos a partir de que se encuentra hace 31 años su enterramiento en Palenque. Uh-huh. Y bueno, imagínate, ¿cuál es la probabilidad que se encontrara nuevamente en ese siglo XX otro enterramiento del tamaño de Pacal que se había encontrado en 1952? Se encuentra, emana, y además aquí hay un eslabón maravilloso de mujeres en la historia, por eso me pareció tan interesante. La arqueóloga que encuentra este resquicio en donde empezarán a excavar es mujer. Fanny López Jiménez es una arqueóloga y encuentra la osamenta de hace 13 siglos de una mujer cubierta de cinabrio, los huesos rojos de la Reina Roja. Reina por esa magnificente tumba y roja por el cinabrio. Y inmediatamente se pueden dar cuenta que corresponde a una mujer. Después, otra mujer, Adriana Malvido, una periodista maravillosa, escritora, joven, empieza a cubrir la nota y lo hace de una forma fabulosa, que hasta el día de hoy es el libro más emocionante de un hallazgo arqueológico. Lo ha escrito maravilloso, acaba de sacar su nueva edición. La Reina Roja, exacto. La Reina Roja, sí, de Adriana Malvido. Y otra mujer en estos eslabones, una antropóloga física, porque no se sabía si el ADN correspondía a Pacal o no. Vera Tisler, una mujer que se lleva con la ciencia muchos años para darse cuenta que no comparten el ADN. Y ahora estamos aquí tú y yo hablando de toda esta cadena de mujeres y qué mejor premisa para decir efectivamente siempre han estado presentes desde todas las épocas. Sí, totalmente, y con una importancia que a lo mejor no se le daba y que justo como dices tú, al encontrar esa tumba con las características que te denotan de haber sido de alguien antes de saber ni siquiera quién era, pero por el tipo, ¿no?, de enterramiento, la relevancia que se le daba, entonces claro, se vuelve evidentemente una protagonista, ¿no?, de la historia. Dame pinceladas ahora de Tecueluetzin,
doña Luisa Jicoténcatl y Francisca Núñez de Carvajal en la época del virreinato, ¿por qué son importantes y por qué justo déjanos algo como para estar mucho más interesadas en leer de ellas que no son tan conocidas, efectivamente? Claro, no son tan conocidas porque justamente, además si hay un periodo, lo hemos platicado mucho, Verónica, si hay un periodo que no nos enseñaron ni en la escuela ni en ningún lado y nos causa resquemor porque no estamos en paz con nuestra propia historia. Reconciliados. Exactamente, son no nada más la conquista, sino los 500, o sea, los 300 años de México virreinal, que incluso hemos sido más México virreinal que México independiente. Pero no, entonces yo quería hablar de ese proceso de conquista, de también una parte de nosotros que está negada, y es esto que yo te decía, que si los mexicas eran los únicos en este altiplano y qué traidores son los tlaxcaltecas. Yo quería hablar del pueblo tlaxcalteca, que es importantísimo porque habla de esa riqueza cultural. Nos dan clases de historia, nos dan clases de, digamos, de México prehispánico, de todas esas culturas, pero a la hora de hablar particularmente de alguna de estas culturas, no, ahí sí ya no, nada más se habla de los mexicas. Y no, ¿quiénes eran las tlaxcaltecas? También eran un pueblo que tenía origen náhuatl, digámoslo así, pero que fueron subyugados por un imperio que pone bajo su yugo, como cualquier otro imperio en la historia, a una serie de pequeños pueblos, pequeñas civilizaciones, como era Tlaxcala. ¿Qué pasa con Tlaxcala? ¿Quiénes estaban en Tlaxcala? Y ahí estaba Tecuelhuetzin, la hija de Jicoténcatl el Viejo. Muy mexicanos, también con una gran tradición en nuestra cultura, y quería yo ver, más bien transmitir cómo esos primeros años de la conquista y de esa alianza de los descontentos de la cual hablaba León Portilla, fueron partícipes los tlaxcaltecas. Y esta mujer fue muy interesante, muy importante, y encuentro que termina sus días, no nada más en esto que te cuento con el proceso de conquista, sino termina sus días en Guatemala. Funda junto con Pedro de Alvarado ante Guatemala, la ciudad de Santiago de los Caballeros, hoy Antigua Guatemala. Antigua Guatemala, maravillosa situación. Justo ahí con su hija, porque además la hija que tuvo con Pedro de Alvarado fue una de las primeras mujeres que gobernaron en esos lares, pero está enterrada en esa catedral donde también está Bernal Díaz del Castillo. Es parte de nuestra historia. No conocemos bien a los tlaxcaltecas, no conocemos lo que les sucede. Eran un pueblo sobajado y era importante entender que somos muchos otros pueblos, no nada más los mexicas. Y al mismo tiempo no se explica, por ejemplo, la caída de Tenochtitlán y eso sin los tlaxcaltecas, ¿no? O sea que es parte justo de quizá de esa historia que no nos gusta contarnos, efectivamente, como dices tú, pero fueron los que no fueron, digamos, conquistados por los aztecas o por los mexicas, y que claro, pues tuvieron su rol sumamente determinante, ¿no?, en la caída de Tenochtitlán. Uh-huh. Y habían sufrido también cosas tremendas. Por ejemplo, el zarape de Saltillo es de origen tlaxcalteca, porque Saltillo será fundado por estos tlaxcaltecas ya después de la conquista en unión con los españoles. Entonces se llevan estos textiles. Pero ¿por qué los textiles son tan diferentes al algodón? Porque claro, por el embargo que tenían los mexicas con los tlaxcaltecas, ellos desarrollaron una industria textil diferente y maravillosa, pero desde ahí nos podemos dar cuenta que no nos conocemos muy bien la historia. Te digo, no voy a ser santos ni héroes, simple y sencillamente ahí está la historia de los tlaxcaltecas y esta mujer tan aguerrida, tan determinada, tan salir de lo que le tocaba vivir y hacer esta epopeya, porque su vida sí verdaderamente fue una epopeya. Esto es Tecuelhuetzin o Luisa Jicoténcatl, además representada en códices, y bueno, ahí está. Y por otro lado, los primeros años del México virreinal, tampoco nos detenemos a pensar que todos aquellos hombres y mujeres que venían de España, como si fuesen unos solos, tenían un crisol de culturas, pertenecían a muchas creencias, y en una de esas creencias me detengo. La historia de Francisca Núñez de Carvajal, de los Carvajal, todos aquellos judíos encriptados que llegan a Nueva España buscando un poco de libertad religiosa. Claro, había sido la Reconquista en España, ellos habían vivido junto también árabes, judíos, durante muchos siglos en España, y con la Reconquista de los Reyes Católicos o tienen que convertirse o tienen que dar sus bienes. Y muchos lo hacen, digámoslo así, por convenir
a su raíz y a sus pertenencias, pero guardan en el corazón una fe. Y esa es la fe a Moisés que traerá a este México virreinal Francisca Núñez de Carvajal. Y es una vida trágica, es una vida que también nos va a hablar de cómo se vivían esos primeros, la última década del siglo XVI, las últimas 3 décadas del siglo XVI en México, lo que le pasa a esta familia desde el punto de vista de una mujer, de varias mujeres. Y es trágica, pero también nos habla de lo que somos. Y una clave, lo que le pasa con la Inquisición, pero se las dejo hasta ahí. Exacto, buenísimo, para invitarnos justo a leer más sobre ella. Nos vamos moviendo en la historia, quizá a nombres más conocidos. Por ejemplo, en el México independiente hablas o haces un retrato de Leona Vicario, y después en la Reforma y el Segundo Imperio, claramente Margarita Maza de Juárez y Carlota de Bélgica, ¿no? La emperatriz esposa de Maximiliano. Cuéntanos de estos personajes que son más conocidos, pero me gusta mucho porque esto es desde la óptica de lo que ellas vieron y de lo que ellas vivieron y del papel fundamental que tuvieron al lado de sus esposos, porque mucho justamente se habla o no se puede hablar, ¿no?, de Juárez sin Margarita, o no se puede hablar de Maximiliano sin Carlota sobre todo, pero ¿qué papel desempeñaron ellas? Porque fueron mucho más que meras acompañantes o esposas o testigos. Fueron efectivamente protagonistas. Me encanta, sin duda. Y además aquí hay, digamos, 2 nudos en la historia y los voy a desmenuzar. Tanto en Hijas de la Historia 1 como en este 2 hay 2 personajes de la independencia. Uno es la Güera Rodríguez y la otra es Leona Vicario. Y Leona Vicario habla muy bien también de esas mujeres que no se esperaba por dónde habían nacido, digamos, el círculo en el que habían nacido socialmente, que se entregaran con tal convicción a ese movimiento, primero de autonomía y finalmente independentista. Entonces, Leona es muy importante porque además de que lo hace como la Güera Rodríguez, la Güera también levanta la voz y escribe las cosas que le sucedía con su esposo, digamos, a intramuros. Pero lo que hace Leona, que lo hace públicamente, da todo, vida, dinero, obviamente, claro, su esposo también es un insurgente, es Andrés Quintana Roo, pero ¿cómo le responde en su época Verónica a un Lucas Alamán que le dice, no, lo que usted hizo no es una épica por patriota, lo que usted hizo lo hizo por seguir a su marido o al novio, por motivos romancescos, y le ha dado una respondida con una carta donde te das cuenta el tamaño que tenía esa convicción, y le dice, hombres y mujeres, las mujeres también podemos tener esa convicción y esa pasión por lo propio, por lo nuestro, por la patria, ¿no? La patria sí es primero para Leona. Eso por un lado. Y por el otro lado, los otros 2 personajes que me comentas, que es Margarita Maza y Carlota de Bélgica. Ese nudo del que yo te hablaba en la historia es uno de los problemas más grandes que ha tenido nuestra nación. ¿Qué vamos a hacer? Es un siglo XIX convulso, no sabíamos muy bien, ahora ya sabemos que la República Restaurada de 1867 pues ha sido el modelo con el cual hemos vivido, pero en ese siglo que no sabíamos cómo íbamos a hacer. No sabías ni para dónde iba a llevar esta historia, exactamente. Pérdida de territorio, invasiones, bueno. ¿Por qué hablar? Son 3 mujeres. En el primer capítulo está Concepción Lombardo, la esposa de Miguel Miramón. Entonces quise hablar de Margarita Maza, y también Carlota de Bélgica. Las 3 participando desde un punto de vista totalmente distinto de los mismos hechos. Y no nada más al lado de, sino participando en. Eso es fundamental para mí en estas 2. Margarita Maza es una mujer republicana desde su propia vida, desde la vida personal, desde la vida privada. Lo hace no nada más porque está convencida de apoyar a su esposo, que es Benito. Lo pudo haber hecho como muchas otras, muy, muy loable, ¿no? Yo desde mi casa lo apoyo, pero ella toma partido y lo hace junto con él. Se avienta cosas, la verdad, increíbles para su época, como mantener a los hijos y mandarle dinero a Juárez cuando estaba en el exilio. Podemos ver en el itinerante, ¿no? O sea, una vida sumamente difícil. Dificilísima. Va atrás, o sea, se fue con él y
se va también a los Estados Unidos cuando él no puede salir con la República a cuestas, porque claro, fue la invasión de los franceses y lo de Maximiliano. Entonces ella se va a los Estados Unidos, se va a Nueva York a sufrir pérdidas personales inimaginables, pero a representar esa república en la que creía. Incluso Patricia Galeana nos la muestra con documentos, con investigación, con correspondencia, con documentos oficiales de los Estados Unidos como la primera representante diplomática mujer ante la Casa Blanca, ante los Estados Unidos de esta república. Y te digo, con una convicción férrea. Y por otro lado, Carlota, otra mujer en los mismos hechos, en ese tremendo siglo XIX. ¿Qué pasaba con Carlota? Una mujer que la conocemos muchísimo, a veces la sentimos completamente cercana. Carlota de Bélgica, Carlota de México, de Habsburgo. Por supuesto, Mamá Carlota. Mamá Carlota, claro, también abordo esa parte de Mamá Carlota. ¿Por qué una mujer y cómo lo hizo? Y efectivamente, estando en este tumulto, no justifico de ninguna de las maneras el tema de las muertes de muchos mexicanos, el tema necio, es lo que yo propongo en el libro, de estos príncipes, de estos emperadores. Qué necedad de venir a un lugar en donde verdaderamente ya había una nación y una república, pero no son ingenuos, están absolutamente preparados. Pero una vez aquí, ¿qué fue lo que hizo Carlota? Y entonces es una mujer que gobierna. Sí, pero eso es bien importante lo que dices, porque tampoco creo que se les pueda hacer responsables de hechos en los cuales no verdaderamente obedecieron a sus tiempos. Podemos calificarlos, como dices tú, bueno, qué necedad, y los vemos ahora, pero a la luz de los hechos en ese momento, incluso del hermano de Maximiliano, Francisco José, que vio también la manera de deshacerse del hermano y le dijo, pues mira, vete allá y allá puedes ser emperador también, y ya te lo quitaba de su sombra en Europa. Creo que cómo reaccionaron o cómo respondieron, que eso es lo que tú plasmas, es lo interesante, ¿no? Más allá de querer asumir, o sea, estamos ahora en de asumir o de querer echar responsabilidades, ¿no? Cuando la gente, pues, también estaba en un contexto histórico que lo rebasaba, ¿no? Por supuesto, y ahora con esa luz del presente no podemos ni justificar ni tampoco satanizar. Los hechos están ahí y hay toda una geopolítica a la cual respondieron. Ahora, la cabeza con la que estaba armada Carlota o con la que estaba armado Maximiliano fue una cabeza obtusa para esta república. Además, gobiernos muy nuevos, porque esto de las repúblicas y de las democracias, eso era algo completamente novedoso. Lo que se había vivido por milenios, no que estuviera bien, pero era a lo que estaban acostumbrados, a estas monarquías. Entonces, bueno, ella era hija incluso de un reino que no existía y de pronto se independizan y ¡pum! Somos una nación que ahora se llama Bélgica y nuestro rey va a ser Leopoldo I, el padre de Carlota. Entonces, para ellos hacía sentido, ese sentido de que, bueno, pues vamos a ser monarquías en donde nos llamen. No supieron leer para nada el tablero geopolítico, sí fueron ambiciosos, sí se dejan llevar por otro ambicioso peor que fue el emperador de Francia, Napoleón III. Este fue el gran villano, si podemos hablar de villanos. Todos tienen parte de villanos y todos tienen parte de humanos, de necedad, pero entender ese momento y sobre todo entendernos como México, qué es lo que nos estaba sucediendo y qué es lo que hizo Carlota, porque es una historia de verdad muy llena de esa idiosincrasia nuestra, también muy llena de momentos gloriosos como mexicanos, porque al final sí supimos lo que sí queríamos y lo que no queríamos. Y bueno, verlo desde los ojos de Carlota y verlo desde los contemporáneos de Carlota que escribieron de ella, una vida trágica, pero también una vida llena de, pues sí, si me permites decir, momentos de lucidez, porque realmente implementa lo que su padre le había dado desde niña. Las mujeres pueden gobernar y eso había que enfatizar. Por supuesto. Y además, uno piensa, por ejemplo, en esas épocas y hablas del imperio de Maximiliano, Carlota, etcétera, y lo ve uno también como muy lejano. Y vemos, por ejemplo, en tu libro, que lo haces muy bien cronológicamente, Carlota sobrevivió a Maximiliano muchísimos años y murió en el siglo XX, ¿no? Es decir, hace menos de 100 años. Entonces, eso también te pone un poquito en perspectiva de decir, oye, esta mujer, digamos,
pasó de siglo, todo lo que le tocó, bueno, entre vivir y no vivir, porque evidentemente estuvo encerrada en Bélgica después, pero la verdad es que qué vidas, ¿no? Tan interesantes y lo que queda es justo, te dan ganas de saber más y de leer justo desde la perspectiva, ¿no? que tenían. Nos vamos al Porfiriato en tu libro, seguimos esta secuencia cronológica con un personaje muy interesante, de esos cuando hablábamos de clichés y ¿no? de etiquetas, que es Juana Catarina Romero, conocida como Juana Cata, ¿no? Y todo el mundo piensa en esta mujer muy guapa que fue amante, ¿no? de Porfirio Díaz, pero tuvo mucho más papel protagónico que ese estereotipo exactamente como de telenovela que es el que nos han enseñado, ¿no? Totalmente, porque además, claro, lo decíamos al principio, la mujer que ha pasado, las pocas que han pasado, digamos, en las últimas décadas, a ser contadas sus vidas, las cuentan mal. Una sensualísima Salma Hayek en esta telenovela, ¿Sí? El Águila, porque claro. entonces la amante, pero verdaderamente erotizándola de una forma brutal, Juana Cata Romero. Y Juana Catarina Romero es una mujer que a mí me pareció fabulosa en muchos sentidos. Primero voy a hacer referencia también nuevamente a la Güera Rodríguez. Mal llamadas, estas mujeres, digamos, come hombres, un término tremendo, ¿no? Que por ser bellísimas hacían, o por ser verdaderamente liberales, hacían con los hombres lo que querían, y bueno, no es así. Por supuesto que hay una parte de la Güera Rodríguez que está en las conspiraciones, claro, porque ya lo hemos dicho muchas veces, los mexicanos ya se sentían distintos y buscaban esa autonomía. Y en el caso de Juana Cata, efectivamente tiene una función de espía. Volvemos a ese siglo XIX, volvemos a esos tiempos tumultuosos, había una guerra civil, estaba la guerra de Reforma, y entonces una mujer que, en palabras, por ejemplo, de Eufrosina Cruz, origen no es destino. Su origen fue un origen completamente indígena. A los 30 años de edad era analfabeta y que se supera de tal manera y se sabe adherir a ese momento de la historia y además entiende, si no es con educación y si no es con trabajo, no vamos a progresar ni hombres ni mujeres. Entonces ella representará ya en el Porfiriato, ya después de que termina la guerra de Reforma, se acaba la invasión, México entra finalmente a esa república y empiezan los años del Porfiriato. En un tema de democracia reprobamos porque se volvió una dictadura. Sin embargo, en el tema de progreso, ella lo entiende muy bien. Y entonces lleva a pie juntillas en Tehuantepec, en el Istmo, en su ciudad natal, como una mujer con trabajo se puede convertir en empresaria, multipremiada además en el mundo, se puede volver una mujer generosa, porque al día de hoy existe todavía en Tehuantepec la mano de su labor. Hay un instituto donde las niños y niñas pueden estudiar por ese emprendimiento. Es una empresaria que sí tuvo una amistad con Porfirio Díaz, pero no encontramos ningún documento en donde se diga que fue la amante de Porfirio. Entonces, desdibujar mujeres se trata de todo lo contrario, de echar luz en mujeres tan determinadas. Oye, y evidentemente llegamos ya a esta época más contemporánea, bueno, también las primeras décadas del siglo XX, en 3 palabras para justamente dejarnos picadas y con las ganas de ver. Explícame tu selección de Leonora Carrington en el ámbito, ¿no?, de las artes. En Hijas de la Historia 1 hablaste de Antonieta Rivas Mercado, que es un personaje que en lo particular se me hace fascinante, adelantadísima a su tiempo. Y ahora dinos por qué Leonora Carrington, una aristócrata británica que acaba, ¿no?, por artes de su personalidad, por infortunios de la guerra y demás, acaba en México y convertida en pues una de las pintoras más famosas, exponente del surrealismo y un ícono, evidentemente, de las artes en México. Todo eso es absolutamente cierto y además ponerla, lo que hacía era hablar de México,
Después de que termina la revolución y empieza el siglo XX, que terminamos el otro con Dolores del Río, sí, una mujer que se dedica a su carrera y demás, pero yo quería hablar, y Leonora, de lo que fue México en ese siglo XX tumultuoso, lleno de guerras. Lo que vive Leonora son esas guerras, la guerra y cómo lo vive México, porque es un capítulo que está lleno de historias de México, de historias con Renato Leduc, que es un diplomático, la función de México, también hablo de la maleta diplomática, resultaba... La maleta mexicana. Las fotografías, entonces sí, claro. Al final se casa con Chiqui Baez, pero todo esto lo que habla, sin duda es una mujer importantísima, una artista importantísima, pero cómo va hilvanando su vida a nuestra historia, a la historia de México, a lo que participó México en el concierto internacional, la Guerra Civil Española, cómo recibimos también sus mejores amigas vendrán justamente refugiándose de esa Guerra Civil Española, que son Remedios Varo y Katy Horna. Entonces, todo eso me parecía fascinante para englobar lo que pueden hacer las mujeres o lo que sufren las mujeres en una guerra, pero desde sus entrañas y desde la fascinación de sus sueños, cómo logra sobreponerse y cómo logra formarse a sí misma a pesar de tantas cosas en esos tiempos convulsos y en ese siglo XX. Ella morirá en 2011 y entonces ya llegamos hasta un poquito... El siglo XXI, sí. Así es. Claro. No, bueno, genial. Y la verdad es que me encanta. A nuestros seguidores y a nuestro auditorio les recomiendo amplísimamente leer Hijas de la Historia, tanto 1 como 2, o aprovecharlo como regalo en estas épocas de fin de año. La verdad es que es fascinante la historia y sobre todo, y con esto concluyo, me gusta mucho porque eliges, Isabel, personajes a los que no se les impuso algo, es decir, que tomaron las decisiones en sus manos, en su contexto histórico, y efectivamente por eso está muy bien Hijas de la Historia, porque fueron hijas de su tiempo, y al mismo tiempo, valga la redundancia, tomaron sus vidas en sus manos y los costos, sobre todo, que eso implicó, y eso se me hace interesantísimo de poner de relieve. Absolutamente, hombres y mujeres actuales, conocernos a nosotros mismos a través de la vida de estas mujeres, porque es lo nuestro, es nuestro camino, no está muy visibilizado, pero hay que hacerlo. Y bueno, pues si me permites, sí, enseñar los 2 tomos. Se pueden leer indistintamente los capítulos, pero claro, vienen entrelazados unos con otros, es nuestra historia. Y por ahí déjame decirte que salió la versión Booklet del 1, que también está muy, muy lindo. Tiene las 4 tintas, cosa que a veces es difícil en un booklet, pero en la editorial Planeta me hizo favor de que todavía están esas tintas, o regalar el paquete completo. Eso. Porque regalémonos el conocernos mejor. Conocer a las mujeres es conocer la historia de los mexicanos de manera completa. Verónica, muchas gracias. Gracias a ti, Isabel, de verdad, sí, muy recomendables. Y a todos, evidentemente, además de los libros, los invito a seguirnos, a Isabel y a mí en nuestras cuentas personales. La cuenta en X, antes Twitter, de Isabel Revuelta Po es @Isabel_Revuelta, y la mía, @Verónica Ortizó. Y ahí, evidentemente, esperamos sus preguntas, sugerencias, comentarios. Y a todos los invito también a seguir las redes sociales del Heraldo Podcast y a escucharnos todos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.